Bienvenidos a un nuevo video de análisis de señales y sistemas, y en esta ocasión vamos a hablar particularmente de la forma de segundo orden que definimos en el video anterior. Cuando tenemos una función de transferencia de segundo orden y esta función tiene por lo tanto un polinomio de segundo grado, digamos aquí en el denominador, podemos representarlo por esta forma, a la que llamamos forma de segundo orden. Es una forma general, podríamos pensar en ella como una forma canónica, y la idea es que podemos llevar esta representación que corresponde con este sistema mecánico en esta ocasión, el sistema masa resorte amortiguador. La podemos expresar de esta forma, y en virtud de esta forma podemos discernir varias propiedades que tiene la naturaleza de este sistema y por lo tanto la respuesta ante alguna función de entrada arbitraria. Ok, entonces lo primero que vamos a empezar a hacer es vamos a expresar esta función de transferencia en estos términos. Entonces, pues del sistema mecánico aquí que tenemos a la izquierda, pues tenemos que HDS es esta fracción, 1 sobre ms cuadrada más b más ks, bueno, más es más k. Obtuvimos la interpretación de esta fracción en el video pasado, pero pues vamos aquí a ser más específicos y vamos a asociar el significado físico de cada una de estas cosas en términos de este sistema mecánico, desde luego. Entonces aquí nosotros pues podemos dividir entre la masa tanto arriba como abajo. Si lo hacemos así, pues dividimos entre la masa arriba y abajo. Aquí tendríamos 1 sobre m, y aquí tendríamos s cuadrada más c sobre m s más k sobre m. Y entonces podemos hacer una asociación directa. Desde luego el término c sobre m es 2 veces z omega n, y el término k sobre m es omega n al cuadrado, según aparecen aquí en esta forma de segundo orden. Entonces, pues aquí resulta claro que omega n no es otra cosa sino la raíz cuadrada de k sobre m. A eso se le conoce como la frecuencia natural. Y entonces con este valor nosotros podemos venir y sustituir en esta ecuación de tal manera que 2z sobre omega n, la cual es la raíz de k sobre m, sea igual a c sobre n. Entonces, si nosotros hacemos el álgebra, vamos a obtener que 2z raíz, o sea, pasamos la masa multiplicando, la masa pues la podríamos expresar como la raíz de m al cuadrado. O sea, se cancela la raíz y el radical y nos queda, o sea, y el exponente, y nos queda m aquí por k sobre m. Pero a su vez k sobre m la podemos representar utilizando las propiedades de los radicales como la raíz de k sobre la raíz de m. Y todo esto es igual al coeficiente de amortiguamiento. Entonces, desde luego, este radical se cancela con 1 del numerador y nos queda la raíz de m por k, porque por propiedades de radicales pues podemos multiplicar los términos de adentro y expresarlos en un solo radical, y entonces nos queda lo siguiente: 2z por raíz de m por k es igual a c. Pero desde luego queremos despejar el amortiguamiento relativo, el factor de amortiguamiento relativo, y entonces tenemos c sobre 2 veces la raíz de m por k. Entonces, en términos de los parámetros del sistema, de la masa, del resorte, o sea, del coeficiente del resorte, del coeficiente de amortiguamiento, podemos expresar el coeficiente de amortiguamiento relativo. Entonces vamos a apuntar esos valores aquí.
Para el sistema mecánico la frecuencia natural está dictada por la raíz de K sobre M, mientras que el amortiguamiento relativo es C veces sobre 2 veces la raíz de M por K. Hay que notar que si C, o sea, si el amortiguamiento vale 0, si de alguna forma nosotros lo quitáramos de aquí, entonces Z vale 0, al tener C igual a 0. Entonces, si no hay amortiguador, pues este factor vale 0, y conforme empiece a valer diferente de 0 el coeficiente de amortiguamiento, conforme haya fricción, entonces este valor va a ser diferente de 0. Vamos a hablar de este término de amortiguamiento relativo más adelante, pero ahorita lo que vamos a hacer es interpretar este tipo de función de transferencia, o sea, de esta forma de segundo orden, puesto que aquí ya vemos que podemos representarla, aunque sea un polinomio cuadrático en general, siempre podemos llevarlo a esta forma. Desde luego, hay que notar que aquí esta sería la ganancia del sistema. Es decir, aquí en esto me falta apuntar que A es 1 sobre M. Entonces, de esa forma, pues llevamos esta función de transferencia que aparece de la ecuación diferencial de este sistema masa resorte amortiguador a esta forma particular, que es una forma, vamos a pensarla así, como una forma canónica de un sistema de segundo orden. Ok, entonces ya que llegamos a la deducción de qué son estas cantidades en términos del resorte, del amortiguador y de la masa, voy a borrar estos cálculos de aquí. Sin embargo, vamos a notar que la frecuencia natural depende solo de la masa y del resorte. Y esto es lógico porque el resorte es el que almacena energía potencial, y entonces si no tuviéramos el amortiguador, este sistema sería conservativo, y es el resorte el que convierte la energía cinética en energía potencial y luego nos las devuelve, o sea, convierte la energía potencial en cinética, viceversa, y es el que hace oscilar a la masa. Todos hemos sido testigos, seguramente, de las oscilaciones que provoca un resorte, porque los resortes son muy comunes en nuestras vidas cotidianas. Ok, entonces vamos a ver cómo se comportan los polos del sistema conforme varían los parámetros z y omega n, o sea, que podrán representar. Desde luego, encontrar los polos de esta función de transferencia pues significa igualar el polinomio del denominador a 0. Entonces, pues aquí QdS es igual a S cuadrada más 2 veces Z omega ns más omega n cuadrada. Y si vamos a encontrar los polos del sistema, pues tenemos que igualar esto a 0 y resolver. Entonces podemos aplicar la fórmula general de segundo para las ecuaciones de segundo grado y tendríamos dos soluciones. Esas dos soluciones serían el polo 1 y el polo 2, porque hay que recordar que esas soluciones representan al polo 1, y si nosotros evaluamos en el polo 1 este polinomio, resulta un 0, y si evaluamos también en el polo 2, que es la segunda raíz, por supuesto vamos a obtener 0. Entonces existen dos polos porque es una función cuadrática de segundo grado. Bien, esta fórmula de segundo grado seguro que la revisamos en la secundaria, ya deberíamos tener mucha familiaridad con esa fórmula, y entonces pues tenemos dos soluciones, el polo 1 y el polo 2, y son iguales a la siguiente expresión que todos seguramente recordaremos. Aquí sería menos este coeficiente, entonces tendríamos menos 2z omega n más menos la raíz de quién, pues de este factor al cuadrado, o sea, sería 4z cuadrada omega n al cuadrado menos el coeficiente del primer término,
4 veces, o sea, menos 4 veces el coeficiente del primer término por el coeficiente último, o sea, del término constante. Entonces aquí es 1 por omega n al cuadrado, entre 2 veces el coeficiente del primer término, así que en este caso solamente es entre 2, porque aquí el coeficiente es 1. Ok, vamos a operar un poco esta expresión. Entonces, o sea, vamos a hacerle álgebra y vamos a darnos cuenta que nos va a quedar menos z omega n más menos. Si dividimos entre 2, lo primero que hicimos pues fue separar los dos términos del numerador y con el mismo denominador, y ahora este denominador pasa al cuadrado hacia dentro del radical. Entonces la situación que tenemos es la siguiente: aquí tendríamos 4z cuadrada omega n al cuadrado sobre 4 menos 4 omega n al cuadrado sobre 4, ya ahorrándonos el paso de la distribución del denominador dentro del radical. Desde luego podemos observar que se va a cancelar y entonces nos queda lo siguiente: tenemos aquí el radical y aquí nos queda z cuadrada por omega n cuadrada menos omega n al cuadrado. Ahora podemos factorizar el omega n, desde luego. Para obtener omega n cuadrado por z cuadrado menos 1. Y pues por propiedades de los radicales, podemos factorizar, y pues este término del radical es equivalente a omega n, que sale del radical ya sin el cuadrado, por z cuadrada menos 1. Ok, vamos a hacer aquí un pequeño truco, es decir, esta expresión donde tenemos los dos polos, uno con el signo positivo y otro con el signo negativo. Vamos a representarla, vamos a hacer un ligero cambio. Es decir, aquí podemos poner z omega n sin problema, más menos omega n por el radical que tenemos aquí, z cuadrado menos 1, pero vamos a hacer lo siguiente: vamos a multiplicarlo por 1, o sea, por menos 1 por menos 1. Esto no altera las cosas, puesto que pues este número es un 1. Entonces, pues esto es igual a lo que tenemos arriba. Ahora voy a quitar algunos de estos cálculos. Ya vimos que esta expresión procede de la fórmula general sobre el polinomio de segundo grado. Y vamos a arrastrar esta fórmula aquí para seguir trabajando con ella. Ok, entonces pues vamos a multiplicar uno de estos menos 1 con el radical, o sea, bueno, con lo que está dentro del radical, y pues vamos a obtener lo siguiente. O sea, la expresión de los polos nos va a quedar de la siguiente forma. Si multiplicamos este menos 1 con este factor, pues nos va a quedar 1 menos z cuadrada, desde luego. ¿Por qué razón? Pues porque este menos 1 invierte el orden de estos sumandos respecto al signo negativo. Entonces ya multiplicamos este menos 1 con este factor y por lo tanto tenemos aquí un menos 1. Ya nos quedó solamente un menos 1. Sin embargo, por las propiedades de los radicales, pues sabemos que aquí nos va a quedar de esta forma. Y este número, la raíz de menos 1, es lo que nosotros llamamos el número imaginario j. Entonces, pues esta expresión resultó en que los polos tienen esta expresión, menos z omega n más menos j veces omega n por el radical.
1 menos el factor de amortiguamiento al cuadrado. Entonces, esta expresión, omega n por este radical, se conoce como omega d. Entonces vamos a ponerle los nombres aquí. Vamos a decir que A mayúscula es la ganancia del sistema. Es una constante. Omega n se llama frecuencia natural, por supuesto es una frecuencia angular, o frecuencia de resonancia. Del sistema. Z se llama factor de amortiguamiento relativo. Desde luego vemos que tiene que ver directamente con cuánto es el amortiguamiento. Y este radical omega d es igual a omega n por el radical de 1 menos z cuadrado. Se llama frecuencia amortiguada. Particularmente notamos que si z vale 0, este término se cancela y la raíz de 1 nos queda 1 por omega n, y entonces la frecuencia amortiguada del sistema se convierte en omega n nada más. Entonces lo que estamos diciendo aquí básicamente es que los polos, o sea, tenemos un polo 1 aquí, el polo 1, tomamos el signo más, es igual a menos z omega n más j veces omega d, y el polo 2 es su conjugado complejo, es menos z omega n menos j omega d. Entonces aquí podemos ver que el polo 1 y el polo 2 están relacionados de esta forma. Uno es el conjugado del otro. Este asterisco significa conjugación compleja. ¿Todo por qué? Pues porque m, c y k fueron coeficientes reales y siempre lo son para un sistema físico, como discutimos en algunos de los videos anteriores. Ok, entonces pues tenemos básicamente estas expresiones y vamos a ver qué sucede, qué representan. Vamos a calcular para esto la norma de el módulo de los números complejos polo 1 y polo 2, son complejos en general. Por eso hicimos este truco de multiplicar por menos 1 por menos 1, porque en general mostramos la naturaleza compleja de estos polos. Entonces, pues vamos a calcular la magnitud de estos polos. Entonces vamos a empezar con el polo 1. Vamos a conservar esta expresión. Y vamos a pues a ver qué sucede conforme el factor de amortiguamiento cambia, o sea, varía. Ok. Entonces tenemos esta expresión a la que llegamos para los polos, el polo 1 y el polo 2. Nada más vamos a ser explícitos. El polo 1 es el que toma el signo positivo, pero pues vamos a ver qué pasa si calculamos el módulo de este número. Sería el módulo de este número complejo con el signo más. O sea, aquí tendríamos la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, o sea, menos z omega n al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. La parte imaginaria no considera el número j, entonces tendríamos aquí nada más omega n al cuadrado por la raíz al cuadrado, o sea, quitamos la raíz y nos queda 1 menos z al cuadrado. Ese es el módulo del polo 1. Si hacemos las operaciones, pues aquí el signo menos se cancela, nos queda z cuadrado
por omega n al cuadrado más omega n al cuadrado menos omega n, o sea z cuadrada por omega n al cuadrado, y en efecto este término y este se cancelan y entonces nos queda simple y sencillamente omega n al cuadrado, que desde luego este cuadrado con el radical también se cancelan y nos queda solo omega n. Quiere decir que el módulo, o sea que el módulo de este número, de este polo, es igual a omega n. Sin embargo, para que esto siga siendo complejo, pues z tiene que estar entre 0 y 1. Ahorita lo vamos a discutir. Entonces, aquí nada más vamos a poner la nota que z es mayor o igual que 0 en este caso, pero menor que 1 estrictamente. Y ahorita discutimos esta cota. Ok, por otro lado, para el polo 2, pues si calculamos su módulo, tenemos la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria, tomamos ahora el signo menos, pero al cuadrado, entonces sería menos omega n, toda esta raíz al cuadrado. Entonces vamos a escribirlo. Sería 1 menos z al cuadrado, todo esto al cuadrado, y calculamos. Desde luego este cuadrado aquí pues se cancela, cancela el menos 1, nos queda z cuadrado omega n al cuadrado, y aquí pues el cuadrado cancela el menos 1 también, nos queda omega n al cuadrado por 1 menos z al cuadrado. Entonces, si hacemos las operaciones, nos queda z cuadrado, o sea, omega n al cuadrado, más omega n al cuadrado por 1 aquí, menos z cuadrado, omega n al cuadrado. Y nuevamente, este término y este se cancelan entre sí. Nos queda la raíz de este número, omega n al cuadrado, pero pues también se cancela la raíz con el cuadrado, de tal manera que la magnitud o el módulo del segundo polo también es omega n. Entonces aquí lo tenemos, esta fue arriba la magnitud del primer polo y son iguales. Eso es lógico porque son números complejos. O sea, podemos decir que como son números complejos y ya desarrollamos el cálculo, son números complejos conjugados, el módulo del polo 1 es igual al módulo del polo 2 y esto fue igual a omega n en este caso. Ok, entonces mientras estemos en esta cota, o sea, mientras satisfagamos esta condición, el polo 1 y el polo 2 son complejos, pero su módulo es igual a omega n. Eso quiere decir que evolucionan en un círculo de radio igual a omega n. Este sería el radio omega n. Ahora vamos a ver por qué esta cota y qué significa. Para lo cual, pues voy a borrar algunos de estos cálculos y pues estos nombres. O sea, ya los usamos. Y vamos a ver qué pasa con estos números cuando tenemos esta cota. Ciertamente, si omega n, o sea, bueno, más bien, si z es igual a 0, las expresiones del polo 1 y del polo 2 se reducen a lo siguiente. Tendríamos menos z omega n más menos j omega n por la raíz de ¿quién? Si z es igual a 0, pues nos queda por la raíz de 1. Esto es 1. Entonces resulta que tenemos lo siguiente. El polo 1 y el polo 2, como z es 0, aquí observamos que este factor se cancela. O sea, aquí tenemos z, vale 0. El polo 1 y el polo 2 son imaginarios, nada más que de signo contrario. Tendríamos el polo 1 en más j omega n y el polo 2 en menos j omega n. Desde luego omega n es la raíz de k sobre m para un sistema como este. Entonces, pues empezamos con los polos en esta parte.
1 estaría en el valor j veces raíz de k sobre m, o sea, en j veces omega n, mientras que el segundo polo estaría en menos j omega n. Ahí empiezan los dos polos cuando z es igual a 0. Aquí está uno, aquí está el otro. Empiezan sobre el eje imaginario. Ahora, ¿qué pasa si nosotros empezamos a variar este valor y lo volvemos positivo, pero dentro de esta cota? Bueno, si hacemos eso, desde luego nuestra expresión queda de esta forma. Ya vimos que su magnitud es igual a omega n y entonces evolucionan a lo largo de esta circunferencia. Pero, ¿cómo lo logran pues? ¿Por qué siguen siendo complejos? Bueno, vamos a analizar. Este sería el valor, menos z omega n, digamos un valor por aquí. Por supuesto puede variar dentro de este círculo. Cuando z es 0, pues encontramos este valor aquí, que sería la componente real. La componente real vale 0 para el caso que describimos anteriormente. Pero aquí, pues, mientras omega n sea menor que la unidad, mientras z, perdón, sea menor que la unidad, el cuadrado también es menor que la unidad. Y entonces este número, 1 menos z cuadrado, este en particular, adentro del radical, es un número real. Es un número positivo, vaya. Más bien que real, siempre es un número real, pero es un número real positivo porque z cuadrado es más pequeño que la unidad. 1 menos algo más chiquito que la unidad es positivo. Entonces aquí este valor sería mayor que 0 cuando z es menor que 1, pero mayor que 0 estrictamente. Entonces, pues este va a ser, o sea, este radical en general va a ser un número real. El radical multiplicado por otro número real, que es omega n, y multiplicado por un número imaginario. Entonces el resultado total es imaginario porque tenemos número imaginario por real. Entonces vamos a tener en general una parte real y una parte imaginaria. Pero pues puede evolucionar en un cierto rango y nos podemos dar cuenta que si z es pequeño, pues esta raíz va a estar cerca de la unidad. Pero cuando z se aproxima a la unidad, aunque no la toque, entre más grande sea, o sea, entre más cercano al 1 este radical va a ser más pequeño y entonces la componente imaginaria va a tender al valor 0. O sea, aquí lo que queremos decir es que cuando z sea estrictamente menor que 1, pero mayor que el 0, vamos a tener polos, digamos, aquí. Bueno, vamos a pintarlos donde los habíamos puesto. Su parte real, tendríamos el polo aquí y el polo 2 aquí, puesto que difieren nada más por los signos. Y entonces esta amplitud de aquí hacia acá sería esta parte imaginaria, o sea, sería omega n por la raíz de 1 menos z cuadrado. O sea, sería omega d, porque recordemos que dijimos que omega d es efectivamente omega n por ese radical. Entonces, lo mismo hacia abajo, o sea, en términos de su magnitud, pues es ese valor. Ahora, si le ponemos verdaderamente el signo, el que estaría aquí presente, pues sería menos omega n raíz de 1 menos z cuadrado, desde luego multiplicado por el número imaginario. ¿Por qué? Porque estamos sobre el eje imaginario. Entonces aquí sería menos j y aquí sería j para este punto de aquí. Y tenemos toda la expresión completa. Eso va a ser así mientras se satisfaga esta cota. Sin embargo, ¿y qué pasa si z es exactamente igual a 1? Bueno, si z es igual a 1 en esta expresión, pues ambos polos, nos queda aquí que tendríamos un 1, o sea, sería menos por 1 por omega n, o sea, menos omega n, más menos, ¿quién?
j veces omega n, pero aquí vale 1, 1 menos 1, o sea, porque 1 al cuadrado es 1, sería 1 menos 1 es 0. En otras palabras, no tiene parte imaginaria, solo tiene parte real. Entonces, los dos polos se encuentran exactamente en esa situación aquí. Los voy a poner así para indicar que están justamente sobre el número real negativo menos omega n, pero no tienen parte imaginaria. Es decir, los polos, vamos a pensar, los polos empezaron en el eje imaginario con el valor j omega n, cuya magnitud desde luego es omega n, es la distancia que hay del 0 hasta este punto, es solo omega n, igual del 0 hasta este punto es omega n, y conforme variamos el amortiguamiento, los polos empezaron a desplazar sobre esta circunferencia, puesto que su magnitud resultó siempre ser omega n, o sea, la distancia radial respecto al origen del plano complejo. Entonces, unos se empezaron a mover de arriba hacia el eje real sobre este círculo, y el otro polo se empezó a mover igual sobre este círculo hacia ese mismo punto, de tal manera que cuando z es igual a 1, los dos quedaron juntos. Cuando z fue entre 0 y 1 sin tocar el 1, avanzaron sobre esta parte del círculo. Bueno, ok, y ahora ¿qué sucede si z es mayor que 1? Vamos a hacer ese cálculo en algún lugar. Z mayor que la unidad. Entonces vamos a ver qué pasa. Aquí no hay problema, seguimos teniendo menos omega n, o sea, menos z por omega n, con este valor mayor que 1, sigue teniendo parte negativa. Y pues aquí tenemos este número complejo, o sea, número imaginario. Y vamos a ver qué pasa. Si tenemos este número mayor que la unidad, esto va a ser negativo. Entonces dentro de este radical va a haber un número negativo. Y como tenemos un número negativo, lo podemos factorizar. O sea, si le ponemos menos 1 aquí, nos va a quedar el menos 1. O sea, repitiendo el truco que hicimos la vez pasada, o sea, multiplicando por un menos 1, nos va a quedar negativo. Aquí tenemos menos 1, y aquí tendríamos este número 1 menos z cuadrada. No estamos haciendo nada raro, solo lo multiplicamos por 1. Si hacemos el álgebra dentro del radical, pues lo único que va a pasar es que nos va a quedar z cuadrada menos la raíz, menos 1, y nos va a sobrar un menos 1 que lo ponemos por fuera. O sea, no hemos hecho hasta aquí nada raro. Sin embargo, esta raíz de menos 1 pues es el número j. De tal manera que aquí nos queda al cuadrado. Y j al cuadrado pues es menos 1. Entonces se invierte en el orden de estos signos. Aquí nos quedaría menos más omega n, desaparece la parte imaginaria y nos queda aquí la raíz de z cuadrada menos 1 en vez de 1 menos z. Y esta vez este radical pues es un número real. ¿Por qué razón? No puede ser negativo puesto que z es mayor que la unidad. Entonces z cuadrado también es mayor que la unidad. Y aquí nos va a quedar menos el número 1, no importa, esto sigue siendo positivo, solo que ahora se convierte en un número real. Entonces a partir del valor real menos z omega n, que ahora es mayor que la unidad, digamos que estuviera por aquí. ¿Por qué razón? Porque aquí es menos omega n, ahora menos z omega n estaría fuera de ese círculo, puesto que z es mayor que 1. Pero nos vamos a ir hacia la izquierda y hacia la derecha, dependiendo de si estamos hablando del polo 1 o del polo 2, porque a este número real se le suma en un caso y se le resta en otro caso otro número real. Entonces los polos a partir de ahí van a avanzar en un patrón. Uno se va a ir hacia la derecha y el otro se va a ir hacia la izquierda. Se vuelven reales pero diferentes.
Entonces tenemos la siguiente situación. Si z es igual a 0, polos imaginarios puros. Aquí los tenemos, aquí y aquí. Si z es estrictamente mayor que 0 y estrictamente menor que 1, tenemos polos conjugados complejos. Empiezan a evolucionar sobre este círculo y sobre este círculo, pero no tocan el eje real. Si z es exactamente igual a 1, entonces tenemos polos reales repetidos. O sea, reales iguales. Y si z es mayor que la unidad, tenemos polos reales pero diferentes. Entonces tenemos esas 4 circunstancias. Vamos a ver qué sucede. Bueno, resulta que a este caso se le conocen como sin amortiguamiento y provoca oscilaciones sostenidas. Ahorita analizamos ese caso. Este caso de aquí pues es amortiguado, pero no existe, o sea, el amortiguamiento no es tanto para cancelar completamente las vibraciones, entonces es el caso subamortiguado. Este de aquí. Si tenemos z igual a 1, el sistema ya no va a oscilar, pero tenemos el caso críticamente amortiguado. Y desde luego, finalmente, si z es mayor que 1, tampoco oscila, pero el amortiguamiento está en exceso. Y entonces sus comportamientos son decaimientos exponenciales, igual que aquí en el caso críticamente amortiguado, solo que aquí son más lentos. Se le conoce como caso sobreamortiguado. Ok, entonces son estos los comportamientos de estos sistemas. Y bueno, sin embargo podríamos pensar, bueno, ¿qué pasa si z es demasiado grande? Este polo, el que se va hacia la derecha, una vez que venimos del factor de amortiguamiento 0 sobre el eje imaginario y empezamos a variar y las raíces se empiezan a mover, o sea, los polos se empiezan a mover sobre esta circunferencia hasta que en z igual a 1 quedan juntos. Luego, cuando z es mayor que 1, uno se va a la derecha y otro se va a la izquierda. ¿Qué tan a la izquierda se va el polo, digamos 2? ¿Qué tan a la derecha se va el polo 1? Si aumentamos el amortiguamiento relativo mucho, se pasará al lado derecho y volverá el sistema inestable. Bueno, vamos a ver. En realidad, eso no es posible. O sea, mientras todos estos sean signos positivos, este a lo más va a tender a 0. Y para verlo vamos a ver lo siguiente. O sea, vamos a imaginar que el polo 1 en efecto toma el signo más. Entonces vamos a calcular el límite del polo 1 cuando el amortiguamiento tiende a ser infinito. El factor de amortiguamiento relativo sería el límite cuando el factor de amortiguamiento relativo tiende a ser infinito de este factor, de este término, menos z omega n. Y pues dijimos, ¿no?, que como ya z es mayor que 1, aquí ya desaparece el número complejo, solamente me queda al revés los signos, me queda menos 1. Es lo que teníamos escrito acá abajo en este color. Aquí me queda el signo menos 1 y aquí me queda omega n por la raíz z cuadrada menos 1.
Entonces vamos a calcular este límite, pero rápidamente nos damos cuenta que este valor por su signo pues tiende al menos infinito, ¿cierto? Y este por su signo domina a la raíz. O sea, aquí tenemos digamos un número muy grande al cuadrado. El 1 deja de contribuir. Entonces, pues básicamente lo que tenemos, si lo queremos representar así, es el límite cuando z tiende al infinito. Si todavía no lo aplicamos, de este número muy grande. Entonces aquí tendríamos menos z omega n menos omega n. Como este es muy grande, estamos diciendo que tiende a ser muy grande, pues domina la unidad y aquí nos queda la raíz de z cuadrada. Pero la raíz de z cuadrada pues es z cuadrada nada más. Y entonces la situación es la siguiente. Tendríamos el límite cuando z tiende al infinito, negativo, aquí tendríamos, los dos son signos negativos, y tendríamos dos veces la misma cantidad, porque aquí nos quedaría z. O sea, si z es muy grande, el cuadrado es todavía más grande y domina la unidad, entonces la unidad ya no cuenta. Vamos a decir que z fuera al 100, pues al cuadrado es 10.000, menos 1, pues es 9.999, no se nota la diferencia. Entonces, pues entre más grande sea, esto tiende a ser z cuadrada. Z cuadrada pues domina, pero la raíz de z cuadrada es solo z. Entonces aquí podemos ver cómo nos queda el doble de este término. Entonces ya saqué el signo negativo, aquí nos queda 2 veces z omega n. Independientemente del valor positivo que tenga omega n, z tiende al infinito, entonces todo esto tiende a menos infinito por el signo. Entonces uno de estos polos, el polo 1 estamos pensando aquí, se va hacia el menos infinito. Y siempre permanece del lado izquierdo del plano complejo. ¿Qué sucede con el polo 2? El límite del polo 2 cuando z tiende al infinito, pues es algo parecido. Aquí tenemos el mismo límite. Aquí tenemos menos z omega n. Y aquí dijimos, bueno, tenemos esta fracción. Solamente utilizamos el signo al revés. Y por eso cambiamos este orden. Y entonces ahora nos quedaría positivo. Y tendríamos omega n por la raíz de z cuadrado menos 1. Lo mismo, este número va a ser muy grande. Z tiende al infinito. Entonces aquí tenemos menos z omega n, no le hemos hecho nada a la parte primera. Ahora también es una parte real, como habíamos anticipado aquí. Pero pues igual, z cuadrado es un número muy grande, domina el 1 y la raíz de z cuadrada pues es solo z, solo que ahora nos queda con signo positivo. Entonces aquí tenemos omega n por z y desde luego estos dos términos se cancelan. Entonces todo esto tiende a 0. Es decir, que uno de esos polos, entre z sea más grande, mayor que 1, avanza sobre el eje real y tiende al 0, pero nunca lo toca. O sea, si llegáramos al infinito, pues valdría 0, pero pues nunca vamos a encontrar un fenómeno que tenga una fricción infinita. Entonces nunca se va a pasar del lado derecho y nuestro sistema siempre va a ser estable. A menos que nuestra ecuación diferencial tenga un signo negativo aquí, es decir, un amortiguamiento negativo. Entonces, si eso sucediera, lo que pasaría sería que los polos avanzarían sobre la otra parte de la circunferencia hacia el lado derecho. Primero serían complejos hasta que z valiera menos 1 y ahí es donde se encontrarían. Aquí sería el valor de z menos 1 igual a menos 1, perdón.
Y cuando z fuera menor que -1, o sea, -2, -3, etcétera, veríamos la misma tendencia. Los polos se separarían, uno se iría hacia el infinito y otro hacia el menos infinito. Pero primero que nada, eso no es una circunstancia realista, puesto que no hay amortiguamientos negativos. Y si nosotros pudiéramos emular un amortiguamiento negativo, que sí se puede por medio de la fuerza F de t, entonces cuando logremos estas condiciones hacemos que el sistema sea inestable. Por eso no nos interesa mucho hablar de esas cuestiones, porque los sistemas inestables en general pues no queremos, ¿verdad? O sea, son peligrosos, se autodestruyen, etcétera, etcétera. Son inestables. Entonces, sin embargo, eso sucedería. Y podemos hacer el análisis de la misma forma que lo hicimos aquí, asumiendo desde luego que z sería negativo. En efecto, esta sería la parte real. Y si z es negativo, menos por menos da más. Quedamos del lado derecho del plano complejo. Ok, pues hasta aquí hemos hablado de estos fenómenos. Hemos hablado de lo que sucede en virtud del amortiguamiento relativo. Y pues vamos a ver por qué le estamos poniendo estas connotaciones, si son polos imaginarios puros, si son polos conjugados, por qué son oscilaciones sostenidas, por qué son subamortiguadas. Vamos a mostrar por lo menos estas dos en este video. Las otras que faltan pues resultarán obvias en virtud del procedimiento que vamos a hacer aquí. Bien, supongamos que z es igual a 0. Entonces, como ya vimos, nuestros polos quedan sobre estos valores. O sea, nuestra función de transferencia aquí queda h de s es igual a sobre s cuadrada. Aquí vale 0 porque z es igual a 0 más omega n al cuadrado. Ok, vamos a representar esto de la siguiente forma. Sin duda, nosotros podemos sacar esta constante de la fracción y tenemos la función de transferencia expresada de esta forma. Ahora, nosotros podemos multiplicar arriba y multiplicar abajo por el número omega n, porque pues es un número. Entonces, si multiplicamos arriba el 1 por omega n, nos queda omega n. Si multiplicamos abajo en el denominador por omega n, pues es como si dividiéramos esta fracción, aquí, bueno, esta amplitud, entre omega n. Y entonces aquí tendríamos s cuadrada más omega n cuadrada. Pero también recordemos que la transformada de Laplace de seno de omega t es igual a omega sobre s cuadrada más omega cuadrada. Desde luego, este seno solo para tiempos mayores o iguales que 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, h de t, la respuesta al impulso del sistema, sería la transformada inversa de Laplace de h de s. Y h de s pues es esta cantidad, o sea, a sobre omega n por omega n s cuadrada más omega n al cuadrado. Y recordaremos que las constantes salen de las transformadas porque las transformadas son operaciones lineales. Y entonces aquí tenemos esta situación. Bueno, esta es la transformada del seno. Entonces h de t es igual a sobre omega n seno de omega nt para tiempos mayores o iguales que 0, porque recordemos, la transformada de Laplace pues es la integral de 0 a infinito de f de t e a la menos st de t. O sea, está descrita solo para valores mayores o iguales que 0. Entonces, pues la naturaleza del sistema es oscilatoria, las oscilaciones no se detienen. Entonces, cuando tenemos los polos sobre el eje imaginario, este sistema tiene una naturaleza oscilatoria, es un sistema conservativo, no tiene amortiguador, y entonces cuando nosotros le ponemos una cantidad inicial de energía la conserva,
Lo único que pasa es que la convierte en energía potencial y luego en cinética, y luego en potencial y luego en cinética, y está oscilando. Eso es lo que sucede. Ok, bueno, tenemos esa circunstancia. ¿Y qué sucede si ahora el factor de amortiguamiento relativo es diferente de la unidad? Bueno, en ese caso, vamos a ver qué sucede aquí. Si z es mayor que 0 pero menor que 1, pues entonces vamos a tener una representación aquí que no podemos factorizar en dos términos lineales reales. Nos van a quedar dos términos complejos conjugados, que son las raíces que teníamos anotadas hace rato. Pero, ok, vamos a pensar que tenemos una forma como esta. Y entonces, pues ahí nosotros sabemos que en esta condición la función de transferencia, esta que tenemos aquí, pues la factorizaríamos como dos números complejos, efectivamente. Sería S menos el primer polo y S menos el segundo polo. Entonces, en este caso, los polos tienen parte real y parte imaginaria. O sea, recordemos que el polo 1 sería menos z omega n más omega más j veces omega n por la raíz de z cuadrado menos 1. Bueno, este último al revés, ¿cierto? 1 menos z cuadrado, porque son complejos. Entonces aquí tendríamos esta situación. Su conjugado complejo. Ok, entonces, pues, si nosotros factorizamos esta expresión de aquí, podemos encontrar un equivalente por fracciones parciales, pero como son factores de primer orden, pues nos va a quedar un coeficiente, digamos, B1 sobre la primera fracción S menos el polo 1, más un coeficiente B2 sobre S menos el polo 2. Y precisamente nosotros sabemos cuál es la interpretación de los polos. Estos están asociados a las soluciones fundamentales de este sistema. Entonces aquí tendríamos una solución fundamental asociada, sería E a la polo 1t, y aquí sería E a la polo 2t. Estas exponenciales iban a resultar multiplicadas por un coeficiente, en este caso B1 y B2, cuando nosotros hagamos esta antitransformada de Laplace. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo aquí es que h de t, o sea, si le sacamos la transformada inversa, h de t sería una combinación entre B1, E a la polo 1t, más B2, E a la polo 2t. Ahora, ¿cuál será la naturaleza de estas funciones en el tiempo? Desde luego, todo esto para tiempos mayores o iguales que 0, por la definición del tiempo de la transformada de Laplace, de 0 al infinito. Bueno, vamos a hacerlo, digamos, para esta función, para la primera solución fundamental. E a la polo 1 es igual a E a la menos sigma omega n más j veces, vamos a ponerle a esto omega d como aquí, más j veces omega d. Esto es lo mismo, bueno, por el tiempo. Esto es lo mismo que E a la menos z omega n por el tiempo por E a la j omega d por el tiempo. Esto no hay problema, este es un número real. Este de aquí, sin embargo, pues es una exponencial con exponente imaginario, y nosotros sabemos de las identidades de Euler que esto es igual a coseno de omega d por t
más j veces seno de omega d por t. Si nosotros hacemos el mismo procedimiento para el polo 2 que tiene signo negativo, lo único que va a pasar es que se invierte este signo aquí. Entonces aquí sería e a la polo 1, polo 2 del tiempo. Y pues en caso de tener el polo 1, tomamos el signo positivo. En caso de tener el polo 2, tomamos el signo negativo. Sin embargo, pues mientras z y omega n sean positivas, como lo son para un sistema físico, ¿qué sucede con las respuestas en el tiempo? Bueno, los términos que nos quedan son decaimientos exponenciales, es decir, están modulados por estas amplitudes. Tendríamos aquí alguna constante, B1, B2, una combinación entre ellas, pero estos serían proporcionales, digamos, alfa por e a la menos z omega nt, y aquí sería menos alfa por e a la menos z omega nt. Y tendríamos oscilaciones. Estas oscilaciones pues son atenuadas, se van atenuando, y por eso tenemos un caso subamortiguado. Cuando tengamos el caso críticamente amortiguado, no va a haber oscilaciones, solo hay decaimientos exponenciales, pero son relativamente rápidos. Cuando son sobreamortiguados, también son decaimientos exponenciales, es decir, tenemos polos reales, y sí va a haber decaimiento, pero es más lento. Entonces, esa es la interpretación de estas funciones, de estas formas de segundo orden. Ahora, como tenemos factores de primer orden y factores de segundo orden, como estos de aquí, podemos generalizar cualquier grado de polinomio. Por decir, un polinomio de tercer grado lo podríamos factorizar como una forma de segundo grado y una forma de primer grado, o tres formas de primer grado, dependiendo de los valores respectivos del amortiguamiento relativo. Bueno, esa es la interpretación de estos valores. Desde luego, por eso recibe su nombre, factor de amortiguamiento relativo, porque está relacionado con este amortiguador. Pero si la naturaleza de nuestro sistema es otra, por ejemplo un circuito eléctrico, aquí lo voy a poner rápidamente, sin abundar mucho, para que este video no se haga mucho más largo. Si nosotros tuviéramos un circuito con una fuente con un resistor, un capacitor y un inductor, y midiéramos como salida nuestro voltaje del capacitor, la ecuación diferencial de este sistema sería algo así como LC segunda derivada del voltaje en el capacitor respecto al tiempo, más RC primera derivada de voltaje del capacitor respecto al tiempo, más el voltaje del capacitor igual a la entrada. Hay que notar que si L vale 0, o sea, si no tenemos inductor, si aquí solo fuera un alambre, si L fuera 0, pues este término se cancela y nos resulta la ecuación del circuito RC serie que habíamos estado analizando en esta clase. Entonces, esta sería la ecuación en general. Por supuesto, su transformada de Laplace nos daría origen a LCS cuadrada más RCS más 1, todo esto por BC ds igual a EDS. Y al dividir salida entre entrada, BCDS sobre EDS, aquí tendríamos 1 sobre LCS cuadrado más RCS más 1. Y aquí podríamos darnos cuenta de quiénes son estos términos por analogía con este sistema. También nos queda un polinomio de segundo grado. Entonces, pues si la frecuencia natural es el último coeficiente entre el primero, aquí para este circuito la frecuencia natural, la frecuencia de resonancia de este circuito, que de hecho es un resonador, pues nos queda 1 sobre LC, o sea la raíz de 1 sobre LC. Esto es 1 sobre la raíz de L por C. Esa sería la frecuencia de resonancia, la frecuencia natural de oscilación de este circuito. Ahora Z
sería el coeficiente del segundo término aquí, o sea, del término lineal, entre 2 veces el primero, el coeficiente del primero por el segundo. Aquí nos quedaría RC sobre 2 veces la raíz del primer coeficiente por el último coeficiente. Entonces aquí sería LC por 1, o sea, solamente LC. Desde luego podemos hacer álgebra y vamos a obtener R sobre 2 veces bueno, así, R sobre 2 por la raíz de C sobre L. Eso es lo que obtendríamos. Pero desde luego, si no hay R, si R vale 0, en este circuito Z vale 0. Así que aquí vemos que este es el fenómeno disipativo, la resistencia, como aquí lo fue el amortiguamiento. Estos son los elementos que son los encargados de sacar la energía del sistema. Disipan la energía en forma de calor, tanto el amortiguador como la resistencia disipan la energía, mientras que tanto el capacitor como el inductor son conservativos, lo mismo que la masa y el resorte. Idealmente, por supuesto. Entonces, este concepto de las frecuencias de resonancia y las amplitudes, o sea, las ganancias del sistema, las frecuencias amortiguadas y el factor de amortiguamiento relativo, son importantes no solo en mecánica, sino también en otras áreas, como en circuitos eléctricos y pues en general donde quiera que aparezcan ecuaciones diferenciales. Pueden ser sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos, etcétera, etcétera. Entonces no solo eléctricos, no solo mecánicos, combinaciones entre ellos. Y podemos de todas maneras, si modelamos por funciones de transferencia, encontramos equivalentes lineales. Entonces pues podemos partir ecuaciones de un orden arbitrario en términos de primer orden y términos de segundo orden. Ok, entonces por cada término de primer orden y término de segundo orden pues podemos ver un comportamiento como este, y podemos analizar de forma más fácil por componentes una función de transferencia muy grande. Ok, bueno, pienso que ya es suficiente por esta ocasión. Espero que se encuentren muy bien. Si tienen dudas o comentarios, no se olviden de hacérmelos llegar aquí en YouTube o si no en el Classroom. Si les gustó este video, pues no se olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho para recibir notificaciones sobre nuevos videos de esta serie y de otras más. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos la próxima ocasión.